Hola, 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 fanáticos de las series turcas y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén genial y listos para un poco de chisme, digo, información de primera mano sobre el mundo de las series turcas, porque hoy, amigos, tenemos un tema que literalmente ha hecho temblar el internet. Y si son nuevos por aquí, les doy una calurosa bienvenida. No duden en suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Y hablando de vídeos, hoy vamos a hablar de algo muy jugoso, algo que muchos han estado esperando con ansias. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos de nuevo. Pero esperen, no se emocionen demasiado. Porque la cosa no es tan simple. No, es que hayan vuelto como pareja. Estamos hablando de una serie secreta. Sí, leyeron bien. Una serie que hasta hace poco era un completo misterio. Y hoy, aquí, en este vídeo, les voy a contar todo lo que sé sobre ella. Y antes de que me pregunten, no es un rumor infundado. Tenemos pruebas, evidencias, fotos, vídeos, todo lo necesario para armar el rompecabezas. Pero antes de empezar a desglosar todo, quiero recordarles que si son amantes de las series turcas y del chisme, este es su canal. Aquí encontrarán análisis, noticias, rumores, y todo lo que necesitan para estar al día con sus actores y series favoritas. Así que, ya saben. Suscríbanse, no se arrepentirán. Es gratis y me ayudan un montón. Ahora sí, vamos a lo importante, Kerem Bürsin y Hande Erçel, juntos en ¿una serie secreta? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Vamos por partes. Todo comenzó con rumores. Rumores en redes sociales, en foros de fans, en todas partes. Rumores de que Kerem y Hande estaban trabajando en un proyecto secreto, algo que se mantenía bajo 7 llaves. Al principio muchos lo descartaron como simples especulaciones. Ya saben, las redes sociales suelen ser un hervidero de fantasías y deseos. La gran mayoría de las veces, estos rumores son simplemente eso, rumores que se basan en el deseo de los fans por ver a sus ídolos juntos. Y no los culpamos, ¿a quién no le gustaría ver a sus parejas favoritas de la pantalla, también en la vida real? Pero poco a poco, las pistas comenzaron a acumularse, como un rompecabezas que lentamente iba tomando forma. Y cada pieza que se añadía, nos acercaba a la verdad, o al menos, a una verdad parcial. Primero, los paparazzis. ¿Recuerdan la época en la que Kerem y Hande eran la pareja del momento? Pues los paparazzis estaban en todas partes, persiguiéndolos, fotografiándolos, el trabajo de siempre. Después de su ruptura, la atención mediática disminuyó como es lógico. Pero, de repente comenzaron a aparecer fotos de Kerem y Hande juntos. Pero ojo. No eran fotos románticas, no eran fotos tomadas en medio de una cita o de unas vacaciones en la playa. Eran fotos en sets de filmación, en reuniones con productores, en lo que parecía ser trabajo. Estas fotos, por supuesto, avivaron la llama de la especulación. ¿Qué hacían juntos? ¿Estaban grabando un comercial? ¿Quizás una película? ¿O como empezaban a sospechar algunos, una serie? Los más optimistas, por supuesto, esperaban una reconciliación, un regreso a la idílica relación que habían mantenido, al menos en público. Pero los más realistas sabían que esto era poco probable. Las rupturas, por lo general, son definitivas. Pero la idea de verlos trabajando juntos, sin duda, resultaba atractiva. Luego vinieron las pistas en redes sociales. Algunos miembros del equipo de producción comenzaron a publicar fotos y vídeos en sus cuentas de Instagram, con hashtags misteriosos, como #proyecto secreto, #nuevo trabajo, #sorpresa. Y claro, en esas fotos, ¿a quiénes veíamos? A Kerem y Hande. En algunas de las publicaciones incluso se podían ver imágenes borrosas de los sets de grabación, de los vestuarios, de los ensayos. Todo apuntaba a un proyecto ambicioso, a una producción de gran envergadura. Los fans, por supuesto, se lanzaron a la investigación, analizando cada detalle, cada gesto, cada hashtag. Se convirtió casi en un juego detectivesco. Y por último, y tal vez lo más revelador, las declaraciones. O mejor dicho, la falta de declaraciones.
Tanto Kerem como Ande y sus representantes mantuvieron un silencio absoluto sobre el tema. Ni confirmaban ni negaban. Eso es, en el mundo del chisme, una clara señal de que algo grande se está cocinando. Si fuera algo sin importancia, ya hubieran salido a decir, no, no es nada, y asunto resuelto. O incluso podrían haber aprovechado la atención mediática para promocionar algún otro proyecto. Pero no. El silencio en este caso fue ensordecedor. Un silencio que solo alimentaba las especulaciones y la emoción de los fans. Era como si estuvieran guardando un gran secreto, un secreto que tarde o temprano saldría a la luz. Así que con todas estas pistas, la comunidad fan comenzó a enloquecer. Foros de fans, grupos de Telegram, perfiles de Instagram dedicados a las series turcas, todos hablaban del tema. ¿Qué era? ¿Una película? ¿Un comercial? ¿Una serie web? ¿Una campaña publicitaria? Nadie lo sabía con certeza. Las teorías eran muchas y variadas. Algunos apostaban por un proyecto a gran escala, con una inversión millonaria. Otros, en cambio, creían que se trataba de algo más modesto, pero igual de interesante. Lo único que todos tenían claro era que tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Hasta que llegó la confirmación. O al menos una confirmación parcial. Una productora turca muy conocida en el mundo de las series, empezó a publicar teasers en sus redes sociales. Y adivinen qué. En esos teasers se veían imágenes borrosas, fragmentos de escenas, siluetas, pero era evidente. Eran Kerem Bürsin y Hande Erçel. Las publicaciones, por supuesto, generaron un enorme revuelo. Los fans eufóricos compartían los teasers en todas las redes sociales, comentaban cada detalle, analizaban cada fotograma. La espera había terminado, o al menos, la espera por la confirmación. Ahora, la pregunta era, ¿qué serie era? ¿De qué se trataba? Y finalmente hace poco se reveló el nombre de la serie, Bambaşka Biri, que traducido al español, significa una persona diferente o alguien diferente. Un título intrigante. Un título que de alguna manera, ya nos anticipaba algo sobre la trama, algo sobre los personajes, algo sobre la esencia misma de la serie. ¿Por qué una persona diferente? ¿A qué se refería el título? ¿Quién era la persona diferente? ¿Sería uno de los personajes principales? ¿Ambos? Las preguntas empezaron a surgir en la mente de todos. Ahora, ¿qué sabemos de la serie? Pues la información aún es limitada, ya que, como les dije, es un proyecto secreto. Pero por lo que se ha filtrado y por lo que hemos podido deducir, se trataría de una serie dramática con toques de misterio y romance. Una combinación que sin duda atrae a un público muy amplio. El drama, el misterio y el romance son tres ingredientes que, combinados, suelen generar un éxito rotundo. La historia gira en torno a dos personajes principales interpretados por Kerem y Hande. La química entre ellos, como todos sabemos, es innegable. Y este sin duda es un factor clave para el éxito de la serie. Kerem Bürsin, al parecer, interpretaría a un abogado exitoso, carismático y con un pasado oscuro. El clásico personaje con secretos. Un personaje con el que el público inevitablemente se siente atraído. Un personaje que genera intriga y curiosidad. ¿Qué secretos esconde? ¿Qué es lo que lo atormenta? ¿Cómo ha llegado a ser quien es? Las preguntas, por supuesto, empiezan a surgir. Y Kerem, con su talento y su carisma, sin duda, sabrá darle vida a este personaje de una manera magistral. Hande Erçel, por su parte, daría vida a una mujer, con una doble vida. Sí, amigos. Parece que Hande interpretará a un personaje con secretos, con una identidad oculta, con una trama que promete giros inesperados. Eso promete. Un personaje que por su propia naturaleza genera misterio. ¿Quién es realmente? ¿Por qué lleva una doble vida? ¿Qué es lo que está ocultando? Un personaje que sin duda nos mantendrá pegados a la pantalla. Y Hande, con su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos, sin duda, estará a la altura del desafío. La serie, al parecer, se desarrolla en un entorno lujoso, con escenarios espectaculares, y con una producción muy cuidada. Los teasers que hemos visto hasta ahora sugieren una fotografía impecable y una dirección de arte muy detallada.
Todo apunta a que será una serie de alta calidad. Un aspecto visual impecable es fundamental para cualquier serie de éxito. El público cada vez más exigente valora mucho la calidad de la imagen, la ambientación, el vestuario. Y por lo que se ha visto hasta ahora, Bambaska Birie no decepcionará en este sentido. ¿Pero cuál es la trama? ¿De qué va la historia? Bueno, como les dije, la información es escasa. Pero basándonos en los rumores y en las pocas pistas que se han revelado, podemos deducir que la serie se centrará en la relación entre estos dos personajes, que se verán envueltos en una serie de conflictos, secretos y amor. ¿Quién sabe? El amor, por supuesto, es un ingrediente fundamental en cualquier serie romántica. Pero, ¿será este un amor idílico? ¿Un amor con obstáculos? ¿Un amor prohibido? Las posibilidades son muchas. Lo que sí sabemos es que la serie explorará temas como la identidad, la verdad, la justicia y el poder. Temas muy interesantes. Temas que sin duda generarán debate y reflexión. Temas que por su propia naturaleza son relevantes para cualquier espectador. Y por supuesto, la química entre Kerem y Hande será fundamental para el éxito de la serie. Todos sabemos que la química entre ellos es innegable. Ya lo vimos en Love is in the Air. Así que las expectativas son muy altas. El éxito de Love is in the Air se debió en gran medida a la química entre los dos actores. Y los fans, por supuesto, esperan que esta química se repita en Bambaska Birie. ¿Pero cuándo se estrenará? Esa es la pregunta del millón. La fecha de estreno aún no se ha confirmado oficialmente. Pero según los rumores, la serie podría estrenarse en la temporada de otoño en Turquía, que es aproximadamente entre septiembre y octubre. Así que estén atentos. La temporada de otoño es una de las más importantes en la televisión turca. Es cuando se estrenan las series más esperadas y ambiciosas. Y si Bambaska Birie se estrena en otoño, es una clara señal de que la productora confía en el éxito de la serie. Mientras tanto, podemos conformarnos con los teasers, las fotos y los rumores que circulan por Internet. Y por supuesto podemos seguir soñando con el reencuentro de Kerem y Hande en la pantalla. La espera, sin duda, será larga. Pero la expectativa, como todos sabemos, es una parte fundamental del proceso. La espera, la anticipación, el deseo. Todo esto contribuye a que el estreno de la serie sea aún más emocionante. ¿Pero por qué tanto misterio? ¿Por qué mantener la serie en secreto? Bueno, hay varias razones posibles. Primero, el secretismo genera expectación. Ya lo vieron, ¿verdad? El misterio atrae. Y en el mundo del entretenimiento, la expectación es oro. El secreto, como todos sabemos, genera curiosidad. Y la curiosidad, a su vez, genera interés. El secretismo, en definitiva, es una estrategia de marketing muy efectiva. Segundo, la productora puede estar protegiendo la trama y evitando spoilers. No quieren que la historia se filtre antes del estreno. Los spoilers, como todos sabemos, pueden arruinar la experiencia de ver una serie. Por eso es fundamental proteger la trama y evitar que se filtren detalles importantes. Y tercero, puede ser una estrategia de marketing. Mantener la serie en secreto crea un hype y genera un mayor interés por parte del público. El hype, como todos sabemos, es una herramienta muy poderosa en el mundo del entretenimiento. Es una forma de generar expectación y, en definitiva, de asegurar el éxito de una serie. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el secretismo ha funcionado. La serie Bambaska Birie es uno de los proyectos más esperados del momento. Y todos estamos ansiosos por verla. El secretismo sin duda ha logrado su objetivo. La serie desde el primer momento ha generado un enorme interés. Y ahora todos estamos ansiosos por ver el resultado final. Y por si fuera poco, hay otra cosa que quiero comentarles. ¿Recuerdan que hace poco se rumoreaba sobre el regreso de Kerem y Hande a Love is in the Air con una participación especial? Bueno, con el anuncio de Bambaska Birie, ese rumor, lamentablemente, se desvanece. Es poco probable que, estando en un proyecto juntos, ambos actores puedan participar en otra serie al mismo tiempo. La agenda de los actores, como todos sabemos, suele ser muy apretada. Y es poco probable que puedan compaginar dos proyectos de gran envergadura al mismo tiempo. Pero nunca digas nunca. En el mundo del entretenimiento,
todo es posible. Y en ocasiones las sorpresas son muy gratificantes. Pero bueno, volviendo a Bambaska Biry, la serie tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito rotundo. 2 protagonistas atractivos, una trama intrigante, una producción de alta calidad, y la magia de Kerem y Hande. No podemos pedir más. La combinación de estos elementos, sin duda, es garantía de éxito. Y los fans, por supuesto, esperan con ansias el estreno de la serie. Así que manténganse informados porque, como siempre, estaré aquí para contarles todo lo que suceda. Estaré al tanto de cada noticia, de cada rumor, de cada foto. Y por supuesto, apenas se estrene la serie, haré un análisis completo con mi opinión, con mis conclusiones y con todo lo que necesitan saber. Mi objetivo, como siempre, es mantenerlos informados y actualizados. Quiero que estén al tanto de todo lo que sucede en el mundo de las series turcas. Y ahora, para finalizar este vídeo sobre esta serie secreta, quiero hacer un breve resumen de los puntos más importantes. Kerem Bürsin y Hande Erçel están juntos de nuevo, en una serie secreta. Una noticia que sin duda ha revolucionado el mundo de las series turcas. La serie se llama Bambaska Biry, que significa una persona diferente o alguien diferente. Un título que sin duda genera curiosidad. Kerem Bürsin interpretará a un abogado con un pasado oscuro. Un personaje que promete intriga. Hande Erçel interpretará a un personaje con una doble vida y secretos. Un personaje que promete misterio. La serie promete drama, misterio, romance y mucha química. Una combinación que sin duda atrae al público. La fecha de estreno aún no está confirmada, pero se espera para otoño en Turquía. La espera sin duda será larga. El secretismo alrededor de la serie genera expectación y hype. Una estrategia de marketing muy efectiva. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que, sobre todo, estén emocionados por la llegada de Bambaska Biry. Mi objetivo, como siempre, es compartir con ustedes mi pasión por las series turcas. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué les parece esta nueva serie? ¿Están emocionados por verla? ¿Qué esperan de la trama? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a enamorarnos? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus comentarios, como siempre, son muy importantes para mí. Y por favor, no se olviden de darle un gran like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Ayúdenme a crecer, compartan mis vídeos, comenten, suscríbanse. Todo esto me ayuda a seguir adelante. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y chismes del mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Adiós.